de octubre. Te recuerdo que están abiertas nuestras líneas de comunicación, el WhatsApp 33 18 80 76 41. También nos puedes escribir a Twitter y a Facebook, @Zona 3 Noticias, para que participes con nosotros. Eduardo González, analista político y profesor del Tecnológico de Monterrey. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, un abrazo. Oye, cuánta polémica por lo del aeropuerto, ¿no? Sí, yo creo que pues es válida la polémica, la discusión y las posiciones encontradas. Sí me parece que están sobredimensionadas. Estoy convencido que con un aeropuerto o sin un aeropuerto, los problemas de la República son muchísimo más complicados y no se resuelven con construir un aeropuerto en un lugar o en otro. Me sigue llamando la atención de manera muy poderosa como situaciones mucho más complejas en nuestro país, sí, como el aumento en los feminicidios, como el aumento en la violencia, la caravana migrante, en fin, una serie de situaciones que me parece que son más complicadas, pues generan muy poco movimiento y opinión en las redes y en las columnas de periódicos, etcétera. ¿Y cómo te lo explicas, Eduardo? Es decir, que tengamos esta especie como de focalización tan profunda en este tema desde hace, pues ya llevaremos, ¿qué te gusta?, 2 o 3 semanas en donde es el tema principal de discusión y debate, ¿no? Sí, y no solamente llevamos tiempo con ese debate, sino que me parece que hay otro elemento que llama mucho la atención, que es la falta de información. Sí. Para la gente en general, estén a favor o no del aeropuerto en Texcoco. Creo que la gente que votó a favor de que el aeropuerto se continuara no tiene la información suficiente, pero tampoco la gente que votó porque se fuera a Santa Lucía y se modificara Toluca y la Ciudad de México tampoco lo tienen. Creo que es un tema, atendiendo directamente a tu pregunta, es un tema que me parece que da como pues menor posibilidad de juego para explicar la posible crisis económica que se pueda presentar a final del sexenio, principios del siguiente sexenio, y en ese sentido la gente me parece que puede estar preocupada. Es decir, creo que también el centrar todo lo bueno, lo malo que puede pasar en nuestro país porque se decida construir un aeropuerto en un lugar o en otro, creo que ese proceso tan simple viene a ser un elemento que permite a la ciudadanía aprenderlo, hacerlo suyo de manera cotidiana. Oye, en ese mismo sentido, Eduardo, notas, yo he visto por lo menos desde el domingo que se anunció el resultado de la consulta, un conflicto político, creo que abierto entre la cúpula empresarial de nuestro país, digamos, los representantes más visibles de la iniciativa privada, porque no son los únicos ni representan a todos, sino los más visibles, un enfrentamiento político con el gobierno de Andrés Manuel y mensajes cruzados. Andrés Manuel diciendo: aquí las cosas cambiaron y ya no mandan ustedes como tal vez mandaron en otros sexenios, y los empresarios pues también generando algunas declaraciones como por ejemplo diciendo que estamos en el error de octubre o que estas decisiones van a llevar al país al colapso. Parece que hay como un enfrentamiento abierto que creo que no nos beneficia como país, ¿no? Sí, yo creo que los enfrentamientos, desde luego, no traen nada bueno al país, pero también me parece, Enrique, que este enfrentamiento es solo con una parte de la cúpula, como bien mencionas, que no representan a todos, pero dentro de este grupo me parece que los que están más, y con razón, desde luego desde su óptica, están molestos con el gobierno entrante, es porque es la gente que tenía pues intereses económicos metidos en el nuevo aeropuerto. Sí. Seguramente los que se vean beneficiados por las nuevas obras en Santa Lucía, en Toluca y en la Ciudad de México no pensarán lo mismo, lo cual nos muestra que en México seguimos teniendo profundas desigualdades, no solamente en el reparto
de las riquezas, sino también en el reparto de las oportunidades y en el reparto y en el uso del poder, tanto de los grupos empresariales como del grupo de gobierno. Porque fíjate que yo creo, no sé qué opinas tú, Eduardo, pero que la relación entre el poder político y el poder económico, lo pongo en esos términos porque así lo dijo Andrés Manuel en su rueda de prensa, y es algo que hemos discutido casi desde la campaña. Me parece que esta relación tiene que democratizarse. Es decir, por un lado, creo que los empresarios no deben de creer que hay ciertas decisiones de política económica que solo les competen a ellos, porque por mucho tiempo parecía que lo que decían determinadas cúpulas empresariales era casi un credo que teníamos que repetir de forma absoluta. Pero también considero que no es bueno que de parte del gobierno de Andrés Manuel existe una especie como de discurso que condene a todo aquel que genera riquezas o que parezca que es un enemigo del Estado mexicano. Considero que esta relación tiene que democratizarse de los dos lados, ni acceso preferencial al palacio como tal vez muchos empresarios han tenido durante muchas décadas, Eduardo, pero tampoco este discurso que todo el tiempo está buscando cebarse con los empresarios, ¿no? Así es, sí, yo creo que mira, me parece que la gran molestia del asunto del aeropuerto tiene que ver incluso más allá de las ganancias o no que puedan tener en la construcción. Es decir, la molestia es cómo viene un grupo de gobierno a decirnos que ya nosotros no podemos decidir dónde se va a construir un aeropuerto, una carretera, una presa, lo que sea, por un lado. Pero también por el otro, sí me parece que este discurso de que los empresarios son de manera así como por definición mezquinos, malos, claro, antipueblo, los malos de la ¿no? película, creo que tampoco, porque no podemos evitar tampoco no podemos cerrar los ojos frente a la gran cantidad de empleo que generan, que está no en tan buenas condiciones, también es cierto, pero eso no quiere decir que los empresarios pues no arriesguen su dinero y busquen generar y que haya la amplia mayoría de los empresarios en este país que paga los impuestos que tiene que pagar, contrata a las personas como tiene que contratarlas, trata de pagar mejores salarios. Es decir, no es un asunto que haya empresarios corruptos. Por supuesto que hay empresarios corruptos que se benefician de su relación con el poder, pero eso no quita que, digamos, es injusto meter a todos en una misma categoría, ¿no? Sí, y yo creo que este asunto de los empresarios va a tener que redirigir el discurso de Andrés Manuel una vez que tome el poder, porque no puede estar de manera sistemática hablando en blanco y negro en relación a lo que está pasando en el país. Yo creo que es necesario que vaya viendo algunos matices para poder explicar de mejor manera los procesos que se van presentando en la nación. Y yo creo que también del otro lado, responsabilidad de los empresarios, porque esta idea de que estamos en la crisis, el error de octubre y todo, me parece que es más una lucha de vencidas, de estas venciditas ahí que hacíamos con los políticos, en este caso con López Obrador, que una posición racional. Que el peso pierda 30, 35 centavos, no nos mate en crisis, por favor. Claro, sí, esto es el discurso del petate del muerto, es decir, te voy a asustar, te voy a dar otra vez, voy a llegar a esta política del miedo para que la gente se dé cuenta que todos los males que están sucediendo en el país es por culpa de la consulta y de mover el aeropuerto. Yo creo que ese es un asunto de un reduccionismo verdaderamente infame que no se sostiene ante el análisis más simple que se le pueda hacer. Oye, mañana comienza, Eduardo, antes de despedirte, la nueva legislatura, el nuevo Congreso. ¿Qué podemos esperar de los 38 nuevos diputados? Y también, ¿qué opinas de esta iniciativa con la que se estrena esta mayoría de Movimiento Ciudadano, que es que nadie gane más que el gobernador, que por cierto ya está en la legislación desde 2016, pero que se puede aplicar una sanción hasta de cárcel a aquellos que no obedezcan esta legislación? Sí, bueno, lo que espero de esta legislación es que mejore el accionar de la anterior, que en términos más o menos generales sí me parece que dio, si lo vemos en todos los 3 años, mejores resultados que el anterior. Sí. Sí me parece que el anterior en el último año dejó de hacer bastantes cosas. Creo que la que sigue, yo esperaría
que tome las riendas de su ejercicio desde el inicio y que no lo suspenda en el último año por una carrera electoral. Sí. Pues tienen derecho a hacerla, pero que esto no demerite en el trabajo. Y por otro lado, el asunto de ganar menos que el gobernador me parece que es una medida adecuada. No considero que el asunto de que alguien se quiera negar a cumplir esta ley pues sea un asunto de cárcel. Exagerado, ¿no? Es que ya queremos resolver todo con cárcel. Sí, yo creo que eso ya pues es llevar las cosas a un extremo que tampoco me parece que son muy saludables. A ver, y estando de acuerdo, porque lo hemos platicado en alguna otra ocasión, Eduardo, qué bueno que haya un tope de salarios y creo que está bien determinar que sea el que gana el ejecutivo electo por los ciudadanos, gobernador o presidente de la República a nivel nacional, pero lo que sí considero que tiene que existir pues es decir, judicializar este tipo de debates no creo que nos lleve a ningún lado. Tan fácil como que si no se puede, si alguien está negado a hacer eso, pues que se pelee en tribunales para que se reviertan ciertas decisiones, pero no con sanciones de cárcel. Ya me parece excesivo, ¿no? Sí, no, yo creo que todo iba más o menos bien en curso la iniciativa, pero ese remate de que no lo asuma va a ir a la cárcel, creo que ya es un exceso, que es una desproporción que debe de desaparecer de esa iniciativa. Jorge, perdón, Eduardo, ¿qué opinas del hecho, de la invitación famosa, antes de despedirte, porque te quería tratar este tema contigo, de Nicolás Maduro, de que va a venir el presidente de Venezuela? ¿Consideras que se equivoca el equipo de López Obrador o es un trato diplomático? ¿Cuál es tu postura? Yo creo que sí, dos cosas. La primera es que sí me parece que Nicolás Maduro, como algunos otros gobernantes de varios países, pues son figuras poco presentables, ¿no? Pero ese es un punto. Pero por otro lado, me parece que en términos diplomáticos, pues la invitación se genera a los jefes de Estado, a las jefas de Estado, de gobierno, con pues con un trato más o menos igual para todos, para todas, esperando pues que alguien atienda esta invitación. Creo que el asunto de decir, bueno, ¿por qué se invita a Nicolás Maduro? No se debería de invitarlo. Yo creo que generaría más problemas no invitarlo que hacer una invitación general a los jefes de Estado y de gobierno del Claro, a ver, y el mandato de Maduro en Venezuela, desde mi punto de vista, es indefendible. Claro, sí, pero ¿dónde trazas la raya? Es decir, por ejemplo, ¿ya no invitas a Bolsonaro? ¿A nadie de Brasil? ¿Ya no invitas a Venezuela? Yo no invitaría a nadie del mundo árabe. Pues todas son dictaduras o petromonarquías que combaten los derechos de las mujeres, de los homosexuales. Por eso me parece que yo creo que es una invitación general. O sea, sí es bueno que en México tengamos un compromiso claro con los derechos humanos y con la democracia, pero no sé si el papel de la diplomacia en este momento mexicano sea ir por el mundo dando, digamos, como cátedra de cómo comportarse, ¿no? Sí, porque también pues nos podrían decir que en casa del herrero hasta dónde palo. Exacto, también tenemos nuestros trapitos. Así es. Lalo, un abrazo, gracias. Hasta luego, Enrique, un abrazo. Eduardo González, analista político y profesor del Tecnológico de Monterrey, que nos da su comentario y análisis de la actualidad. Vamos al corte, al regreso en Cara a Cara. Nuestra mesa es sobre algo que a los tapatíos nos importa mucho, nos gusta mucho, que es el lago de Chapala. ¿Cómo explicamos, esta es una noticia buena, el buen estado del lago de Chapala después de este periodo de lluvias? WhatsApp 33 18 80 76 41. Gracias por seguir con nosotros en Cara a Cara. Hoy hablamos del lago de Chapala y el buen momento por el que atraviesa el lago de Chapala después del huracán Huila. Saludamos a Agustín del Castillo, periodista. ¿Cómo estás, Agustín? Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Saludo, buenos días. Buenos días. Buen día último de mes también, porque de acuerdo. Es 31 de octubre. Saludamos ahí al doctor Manuel Montenegro, profesor investigador de la UP. Gracias, doctor, por acompañarnos. Y Raúl Acosta, gerente de gestión de cuencas de la Comisión Estatal del Agua. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, buenos días. Agustín, ¿hace cuántos años que no veíamos tan bien al lago de Chapala?
Pues fíjate que la memoria es engañosa. En realidad el lago de Chapala la década pasada tuvo una recuperación extraordinaria en 2003, arriba de 3 metros. Este año, no me dejarán mentir, andaremos en 2.25 quizás, más o menos. Y bueno, no es nomás por Huila. En realidad todo el temporal ha sido bueno, pero lo que sucede es que Chapala ya acumula varios años de buenas recuperaciones. Este año empezó arriba. En 2003, que recuperó más de 3 metros, empezó muy abajo y no se nota tanto el alto nivel, porque realmente recordemos que el lago de Chapala en el primer quinquenio del año 2000, de la primera década de los 2000, estuvo en el segundo peor nivel en un siglo. Entonces, creo que el lago de Chapala sí tiene ya una serie de acumulación de años de regulares a buenos que fácilmente andarán sobre 8 o 10 años. ¿Es un asunto cíclico, Agustín? ¿O es un tema que... O sea, es decir, ¿podemos medir en términos reales que cada determinado periodo Chapala mejora o tiene temporadas malas? Sí, el lago de Chapala por naturaleza es un lago errático, tiene periodos de mucha abundancia que están registrados hasta en las fotografías y la memoria de nuestros ancestros, los que sean tapatíos o sean de la región de la Ribera, lo pueden acreditar de forma fehaciente. Y también tiene años en que llega al borde de la desaparición. 2002, 2003 estuvo al borde de abajo de 1,000 millones de metros cúbicos, que es muy poquito. ¿Qué porcentaje que? No, pues si al lago le cabe, de acuerdo a las cotas actuales, como 7,800 millones, estamos hablando que estaba fácilmente en un 15%. Y en el año 55, cuando empieza el lago a abastecer a Guadalajara, estuvo en 800 millones de metros cúbicos. De hecho, recordemos que algo que hizo con agua, que siempre se le echa como culpable de la desgracia del agua en este país, algo hizo bien en los años 2000, porque el lago hubiera quedado abajo de la cota del 55, pero se aprobaron trasvases. No fueron trasvases propiamente, pero abrieron agua de las presas de Lerma y llegaron 200 millones de metros cúbicos 2 años consecutivos extra. Esto palió y seguramente fue algo que ayudó a que el lago no quedara en la peor marca. Pero hay que recordar, tenemos en el Museo de Paleontología un resto de un elefante prehistórico, ahorita se me viene el nombre, que fue recuperado en el lago de Chapala porque ese animal se quedó embancado en un pantano, que era en ese entonces, antes de la presencia incluso del hombre, o cuando el hombre apenas había llegado a América, el lago se iba y venía, se quedó embancado como se quedan los elefantes o los rinocerontes actualmente, no pudo salir y se murió ahí. Esos restos de ese elefante prehistórico que usted puede apreciar en el Museo de Paleontología demuestran que Chapala es una cuenca que va y viene porque no estamos en una zona de extrema abundancia. Probablemente el promedio de lluvia que trae la cuenca Lerma-Chapala anda arribita de 700 milímetros. Es mucho menos de lo que llueve en promedio en Guadalajara. Doctor Montenegro, ¿es sostenible este momento positivo del lago de Chapala? Pues ahorita lo que conviene y la recomendación es que aprovechemos estos niveles que tiene el lago de Chapala, pero para más que nada para generar conciencia de cuidar nuestro sistema, ¿no? Es un ecosistema muy delicado porque, como se decía hace un momento, en el 55 los niveles eran extremadamente bajos. Tal es el caso que te podías ir caminando a la isla de los Alacranes. O sea, ¿en qué década? En los 50, en 1955 podías irte caminando. En una camioneta te podía llevar perfectamente hasta allá. ¿Sí? Pero también tuvo grandes recuperaciones. Antes del 55, según el historial que tiene el lago de Chapala, son niveles bastante altos. Y después de esa bajada tremenda, también conservó niveles bastante altos que nunca los hemos vuelto a tener. Los niveles que hemos tenido en los últimos años son conservadores. Y de estos últimos 4 o 5 años, este es el mejor nivel ahorita. El nivel alto que tenía fue en el 2010, dentro de lo que cabe de alto, porque los grandes niveles que ha tenido de llegar a su máxima capacidad ya no se ha presentado. Ya tenemos muchísimos años que no se ha presentado. El lago es una zona muy delicada. Se compara el lago de Chapala con, de cuenta, una manzana, una cuadra de una ciudad, pero del tamaño de una profundidad de 1 centímetro. O sea, gracias a esas condiciones hay una evaporación tremenda, se evapora más de lo que llueve.
Y esto permite que tengamos un microclima extraordinario. Es de los mejores climas, lo he pregonado y no me da pena decirlo, No, es cierto. Del mundo. Pero no lo apreciamos, porque no conocemos los otros climas o no sé por qué. Pero es algo que deberíamos cuidar como oro molido, ¿sí? Raúl Acosta, en términos históricos, ¿cómo está el lago de Chapala? Pues reafirmando lo que comentaron anteriormente, sí, esta ya es una de las mejores recuperaciones. Por ejemplo, si vemos la estadística en los últimos 20 años, al día de hoy ya recuperó 2 metros con 28 centímetros. Y en los últimos 20 años es la tercera, pero está a 1 centímetro de la segunda. Entonces es previsible ¿Fue que... en qué año? En el 2004. En el 2004 recuperó 2 metros con 29 centímetros. ¿Y la primera fue de...? Y la primera fue en el 2003, que comentaba Agustín, de 3 metros, ¿no? 3 metros con 25 en los últimos 20 años. Es decir, es la tercera más importante de este milenio. Sí, pero para mañana ya lo empata porque está subiendo 1 centímetro diario. Va a ser la segunda más. Sigue entrando agua por el Lerma, entonces va a ser la segunda. Y en términos, porque hablábamos del ciclo, ¿hay algún ciclo de años en donde podemos decir que asciende Chapala y después cae en términos de capacidad? Pues mira, no hay un ciclo, digamos, repetitivo de cada 10 años o cada tanto, no hay. Nosotros tenemos registros que nos comparte la Comisión Nacional del Agua desde 1900 a la fecha, las recuperaciones y los descensos. Sí. Y en eso no se ve un comportamiento uniforme. O sea, ya hay periodos largos, como en los 70s, de que el agua estuvo en muy buenos niveles. Los 70s. En los 70s, luego se cae a partir de los 90s, 80s. A partir del 89 se cae, llega al segundo mínimo histórico que comentaba Agustín, que fue en el 2002, y a partir de ahí ha habido recuperaciones y algunas, por ejemplo, en el 2011 el lago solo recuperó 24 centímetros, o sea, 10 veces menos de lo que estamos ya ahorita. Entonces sí te da una idea de lo que comentaban Agustín y el doctor, de que sí es una cuenca muy errática, o sea, no hay un comportamiento uniforme que podamos decir, estamos en un ciclo que va a durar tantos años, no sabemos. Agustín del Castillo, en ese sentido, ¿dependemos enteramente de la precipitación o tiene que ver con otras variables? Por ejemplo, las presas de Guanajuato. No, sin duda. De hecho, iba a comentar, la Comisión Estatal del Agua ha presumido mucho desde hace algunos años que logró sacar una política para operación de presas que para ellos es una explicación de por qué el lago de 2005 para acá no ha estado al borde del colapso. Si revisa uno la distribución del agua en la cuenca Lerma, se va a encontrar que pues, los grandes usuarios del agua en la cuenca están en Guanajuato, están ¿en el Estado de México? En el Estado de México, pero sobre todo Guanajuato. Guanajuato debe concentrar 70% de los usuarios del agua agrícola. Es una región muy importante en términos de productividad. Creo que la gente es importante que sepa que en cuanto a el PIB, la zona del Bajío, la zona del Lerma, anda generando 11% del PIB nacional. Es sumamente importante. Estamos hablando desde el Nevado de Toluca, pasando por Querétaro, Guanajuato, especialmente en el tema agrícola, pero obviamente aquí estamos incluyendo también la producción industrial, el norte de Michoacán y termina en Jalisco justamente. Pero esta región que termina en el lago de Chapala es en términos económicos muy, muy relevante y esto ha sido quizás lo que ha impedido que se puedan adoptar medidas más drásticas a favor del lago de Chapala, que siempre está... el interés económico ahí en juego. Y de corto plazo, y además pues un país que está en desarrollo y que consideran los políticos que no puede sacrificar los empleos y la generación de riqueza a una situación que, bueno, aquí es la discusión. ¿Hasta qué punto serviría para el lago de Chapala que las presas dejaran pasar el agua? ¿Hasta qué punto le daña al país en un momento dado que el sector agrícola especialmente deba ser sujeto de más reglas? A mí me parece que hemos perdido mucho tiempo como país no invirtiendo en la tecnificación del riego, porque si bien hay algunos de las zonas del Bajío tienen la más alta tecnología, en general se sigue haciendo un riego muy precario con mucho uso de agua de forma no uniforme y esto provoca que se desperdicie mucho, más allá de que obviamente todo eso va al ciclo del agua también. Vamos al corte y seguimos unos minutos más hablando de este tema. Zona 3. Todo...
Estamos de regreso en Cara a Cara. Te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41 o arroba Zona 3 Noticias en Twitter y en Facebook si nos quieres mandar comentarios. Doctor Manuel Montenegro, sobre este asunto de qué debemos hacer para mantener a Chapala en buenos niveles, hablando de la gestión de la cuenca, pero también de otras soluciones. Mira, hay muchos factores que abonan a cuidar el lago. Y ya lo que se comentaba de la tecnificación, por supuesto que abona, porque eso nos hace más eficientes en el uso del agua. Más racionales. Y es una cuenca muy problemática el caso del Lerma. Es de lo más sofisticado, ¿no? De lo más problemático en cuanto a cuenca en el país. Y también es de las cuencas más contaminadas. O sea, curiosamente la distribución de población en México está en las zonas donde ya el agua es crítico y donde hay poca agua. Y las zonas donde hay mucha agua realmente hay poca población. Es el sur, sobre todo. Que es el sureste, el sur. Entonces, eso abona mucho en cuidar mejor el agua, en tecnificar el riego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos una cosa, si no llueve no hay agua. Es el principio del ciclo hidrológico. Y esto está muy ligado al cambio climático. Nadie nos va a garantizar que vamos a tener esta precipitación que tuvimos en este periodo los siguientes años. Con 3 periodos secos que tengamos, Chapala prácticamente se seca. Entonces sí necesitamos que haya agua, pero eso no depende directamente de nosotros, ¿no? Una gran ventaja que tiene nuestro país es la entrada de ciclones, que a algunos no les parece bien, pero si no existieran los ciclones, esto sería un desierto. Estamos en la latitud del Sahara. Esto prácticamente debería ser un desierto. Septiembre y octubre equilibran un poquito la falta de precipitación. La entrada de agua, la entrada de estos fenómenos que traen muchas calamidades también, pero traen abundancia de agua y eso es lo que garantiza. Es un cuerno de la abundancia. Depende mucho también del factor humano, de que aprovechemos esas buenas rachas que tengamos, ¿sí? Y de esos, por ejemplo, la tecnificación del riego, excelente. El distribuir la población en las regiones equitativamente en cuanto a la cantidad de agua que haya. O sea, no es posible que sigamos creciendo con una crisis de agua. Entonces, si ya estamos en crisis de agua, hay que ver otras regiones que crezcamos donde haya recursos hídricos suficientes para ese crecimiento. Esas locuras como de llevar agua del Pánuco hasta Monterrey, más de 500 kilómetros, creo que no, mejor hay que cambiar la población a donde haya agua y generar un desarrollo integral y no hacer estas concentraciones masivas. Nosotros hoy por hoy, el 60% dependemos de Chapala. Ahorita estamos contentos con Chapala y te aseguro que los demás proyectos a lo mejor van a bajar de intensidad, las urgencias van a pasar, pero no esperemos eso. Hay que prever el futuro. ¿Cómo llega, Raúl Acosta, para los que no tenemos ese conocimiento más técnico? Porque de pronto parece como que el lago de Chapala no se está recuperando también en el verano, en el periodo de lluvias, pero de pronto vemos como para agosto, septiembre que empieza a crecer con mucha velocidad. ¿Tiene que ver con qué? ¿Con la forma en que se libera el agua de las presas de Guanajuato o es solo un mito que hemos ido comprando con el tiempo? Pues mira, respecto a cómo se comporta el lago es como un vaso, pero no es un vaso uniforme. O sea, a medida que baja la superficie se reduce en una forma más drástica. Pero llega un nivel más o menos arriba de los 4000, donde el lago, las paredes, digamos, son un poco más rectas. Entonces ya no se ve que el lago se extiende demasiado, sino que ya empieza a subir en nivel. Tal vez esa es la que al principio no se nota tanto. Ahora, bueno, sobre todo este año, porque empezó como por ahí ahorita estamos en ¿qué? En octubre. Sí, pero estamos en 6000, entonces empezó por ahí de los 4000, por eso no se notó que se extendió tanto, más bien se recuperó en nivel, no tanto en extensión. Ahora, respecto a por qué nosotros sí decimos que el decreto el decreto de distribución de aguas ayuda o abona a que el lago se recupere. Si bien es cierto que las lluvias es el principal factor, si hay una lluvia mala, no hay decreto ni nada que pueda detener que el lago baje o que el crecimiento sea muy poquito en este periodo. Pero el decreto sí ayuda para amortiguar esas variaciones en la recuperación del lago. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la presa Solís, la más grande de la cuenca, puede almacenar hasta 1,200 millones de metros cúbicos.
pero gracias al decreto se limitó su almacenamiento a 800. Entonces ahorita, por ejemplo, la presa Solís el día del 29 de octubre estaba en un nivel de 861 millones de metros cúbicos. Está desfogando, por eso aunque no está lloviendo, sigue recuperándose el lago 1 centímetro en estos últimos días. Otro factor que ayuda... El decreto maximiza un buen periodo de lluvias. Sí, ayuda. Bueno, maximiza... O corrige uno malo. Lo que pasa es que esas reglas se hicieron en base a un periodo de 52 años, donde hay periodos secos y periodos abundantes de... Llegaron a un promedio. Exacto. Se redujeron los periodos críticos, tanto en el lago de Chapala como para los agricultores. Los agricultores, antes de que hubiera reglas, ellos usaban todo el agua que hubiera en la presa. Entonces, si llovía bien, regaban hasta más del 100%. Y si llovía mal, pues nos regaban 0. A discreción. Entonces ellos dijeron, ok, estamos de acuerdo en que nos limites, no vamos a regar todos los años 100, pero nos vas a garantizar abajo al menos el 50%. Aunque el año sea malo, se garantiza que ellos puedan regar el 50% de su superficie, y eso les da más certidumbre en su producción, en su actividad económica, etcétera. Porque si hay periodos largos o un periodo de sequía, pues ese año es perdido para ellos. Entonces, con esa garantía del 50% ya tienen mayor certidumbre, pero para garantizar ese 50%, las presas no se tienen que vaciar año con año. Entonces, ese es otro factor que el convenio de distribución ayuda. Como para que, aunque no llueve, ellos tienen que tener el 50%, las presas quedan más o menos al 50% de su capacidad. Y eso permite que si viene un año nuevo bueno como este, pues la presa se llena más rápido y empieza a desfogar más rápido hacia el lago de Chapala. Entonces se crean reservas de agua en la cuenca alta que ayudan a equilibrar los años malos de la cuenca. No, el decreto y las reglas no van a salvar al lago de Chapala en un periodo seco, pero sí van a ayudar a equilibrarlo, de que si en 3 años malos pudiera el lago irse para abajo, pues puede amortiguar que en vez de 3 quedan 5 o 6. Pero en un periodo más largo, obviamente, tampoco ningún decreto va a poder salvar. ¿Qué otro tema es importante para mantener en buenos niveles al lago, Agustín? Bueno, como bien decía Raúl, este decreto tiene la singularidad de que ya señaló que no podían rebasar las presas del nivel máximo ordinario. Antes, como bien decía Raúl, se dejaba el tope y no me toquen esta agua porque es mía. Eso es quizás el aspecto más positivo. ¿Eso cambió en qué año? La política óptima conjunta, que es como el precedente previo a la firma de decreto, será del año 2004. Es decir, si fue reacción al mal momento del lago de Chapala aquel. Sí. Hay que decir una cosa. Ha sido decisivo para que Chapala rescate niveles, que Guadalajara sea su usuario. Guadalajara como ciudad políticamente es relevante y puede enfrentar los intereses de los agricultores de Lerma, y si Chapala no tuviera la alianza de Guadalajara, seguramente estaría en una situación absolutamente precaria. Me parece que siempre se analiza desde la otra óptica, ¿no? Sí. Ahora, Guadalajara le saca una cantidad que quizás ronde 190 millones de metros cúbicos al lago de Chapala cada año, porque no le puede sacar todo por el problema del acueducto. El acueducto está topado. Pero el día que digamos vamos a dejarle sacar agua a Chapala y vamos a irnos nomás al verde, ese día se cae también el que termina siendo el defensor de los intereses del lago. Entonces creo que al lago le conviene y a Guadalajara le conviene esta relación que es simbiótica, porque Chapala no tendría un aliado político del nivel de Guadalajara. Y creo que lo que ha pasado del 89 para acá, cuando se hizo el primer acuerdo, que estaba Guillermo Cosío de gobernador, que fue cuando se estableció pues la gravedad de la crisis del lago de Chapala, demuestra que sin Jalisco y sobre todo Guadalajara no fuera tan importante para Chapala y viceversa, no habríamos avanzado sobre el rescate del lago de Chapala. Entonces creo que podemos ver el vaso medio vacío, pero creo que también hay que verlo medio lleno. Guadalajara ha sido muy importante y quizás lo que deberíamos hacer es mantener esta relación de extracción, porque además nos conviene. Es un agua que está a 45 kilómetros, es un agua que no está a mucho desnivel, no nos cuesta tanto bombearla, es un agua de mejor calidad que el agua subterránea de Toluquilla. No tiene los problemas que tiene el Río Verde, que ya sabemos que es un problemón, el tema social, el tema político, la lejanía, la construcción de obras. Yo creo que tendríamos que mejorar nuestra relación con Chapala y seguir pugnando porque Lerma se tecnifique y además cambie de cultivos. Y como bien decía el doctor, el cambio climático ya está aquí. Y si pega fuerte, la agricultura va a tener que padecer. Si no se adapta la agricultura a las nuevas reglas de menos agua, no va a haber agua, el lago de Chapala ni cuenca que les alcance. Eso también es muy importante. Nos quedan poquitos minutos y analizamos este tema. Vamos al corte.
Estamos de regreso. Hablabas, Agustín, de la importancia política y social que ha tenido la metrópoli Guadalajara para el cuidado y la recuperación del lago de Chapala. Y el segundo acueducto, ¿qué? ¿Habría que echarlo adelante? Mira, lo que sucede es que de repente el ambientalismo es extremo y quizás la burra no era arisca, se la hicieron sobre el camino. Cuando quisieron sacar adelante este proceso en 2011, hubo una resistencia brutal de los defensores de Chapala porque decían que querían sacarle el doble de agua al lago de Chapala. No hay confianza en las instituciones. Si no hay confianza en las instituciones, no se puede hacer nada. Tenemos un tope de concesión de 240 millones de metros cúbicos desde hace muchísimo tiempo, pero no lo podemos extraer porque el acueducto, como trae problemas de mantenimiento porque es una sola línea, puede dar 5.5 metros cúbicos por segundo cuando debería dar 7.5 para poder topar los 240 millones. ¿Qué está haciendo el CIAPA? Algo peor. Está trayendo esa agua que falta por el canal de Atequiza, por el viejo camino, por la vieja ruta del agua de los años 55, del año 55, que hace que se pierda por evaporación la mitad del agua que se traslada desde Chapala hasta Guadalajara. Así le estamos sacando los 240. La diferencia es que 190 van por el acueducto y los 50 restantes a través de este camino que... Creo que habría que aclarar bien eso, la Conagua lo tenía que aclarar. 190 tendrían que ser, de acuerdo a las cifras de Conagua, todo. Porque Conagua tiene que medir todo el agua que sale del lago de Chapala, no nomás la del acueducto Chapala-Guadalajara. Ya. Pero lo que es segurísimo es que Guadalajara, con las dos líneas y bien manejado y con la sensatez y la sobriedad transparencia, técnica, claridad, todo, tendría que ser positivo para Chapala y para Guadalajara. Pero estamos perdiendo mucha agua por el acueducto. O sea, la pregunta del caso de Atequiza es si los 190 millones incluyen las pérdidas brutales que trae la zona de Atequiza en la época de sequía, además, que es abril-mayo, que es la época de más calor. Se evapora todo. Se evapora la mitad. Es tremendo. Doctor Montenegro, ahorita que el lago está 80%, 80 y tantos por ciento de capacidad, ¿es buen momento de discutir el segundo acueducto? Definitivamente. Mira, las obras hidráulicas regularmente se hacen con una línea y una de emergencia. No es para sacar más agua, sino es para tener una para casos de emergencia. Ya se dio el caso que el acueducto en una ocasión se rompieron el tubo y estuvo parado unas horas. Imagínate quedarte el 60% sin agua en Guadalajara. O sea, es por seguridad más que nada. Cuando se hace una presa, la obra de desvío no es un túnel, son 2 túneles. Precisamente para tener el otro de emergencia y que esté funcionando los dos. Que decía Agustín, ¿no? Sí. De si hay intereses atrás que le quieren sacar más agua a Chapala, ¿no? Hay un límite de sacarle. Y además, la concesión es de 7,5 metros y no se le está sacando esa cantidad. O sea, pero el acueducto viene mejor por el acueducto, por lo que decían ya anteriormente, de la evaporación y la contaminación y todas las descargas que puede haber en ese arroyo. En cambio, por el acueducto está más seguro. Sí es necesario el acueducto. Insisto, no es para sacar más agua, es para tener la seguridad del agua que ya tiene Guadalajara. Y poder limpiar el primer acueducto, ¿no? Dar mantenimiento. Si no, ¿cómo das mantenimiento? Dime, si le das mantenimiento al tubo, ¿por dónde vas a sacarlo? Totalmente. Raúl Acosta, ¿esto nos permitiría alcanzar los 7.5 metros cúbicos? ¿El segundo acueducto? Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentaron anteriormente. La Conagua tiene sus controles para medir el agua y entonces no permitiría que se sacara más agua. Entonces, tenemos una concesión del lago de Chapala que son 240 millones de metros cúbicos que no se está aprovechando y que está contemplada tanto en las reglas de distribución como en el comportamiento del lago. Entonces, yo no vería ninguna afectación de que se hiciera el otro acueducto para alcanzar la concesión, nada más. Y agregaría a lo que comentaba Agustín, que no nada más es político y bueno, un seguro del lago, la relación de Guadalajara con el lago de Chapala, también es legal. En la Ley de Aguas Nacionales, por prioridad, el uso público urbano, que es el abastecimiento a la población, tiene prioridad sobre cualquier otro uso. Entonces eso también nos ayudó a las negociaciones en el Consejo de Cuenca para establecer esas reglas de distribución. ¿Está muy contaminada, Agustín, el agua del lago de Chapala? Sí está contaminada, pero creo que aquí también de repente se exageran la nota. Creo que traemos también 30 años de construcción de plantas de tratamiento en toda la cuenca del Lerma. Creo que no es el estado óptimo,
pero el CIAPA está obligado a entregarnos agua de calidad de acuerdo a la norma oficial mexicana en la materia. Entonces, lo que yo te puedo decir es que el agua que viene de Chapala, que se potabiliza aquí en Guadalajara, vale como la cuarta parte el costo de potabilización en relación a lo que le cuesta al CIAPA potabilizar Toluquilla, que es agua del subsuelo. Entonces el agua no es de mala calidad. Es un lago que necesita seguir trabajando por el tema de la calidad del agua, pero evidentemente ha habido avances. Necesitamos ver todo el tema de los residuos que no se remueven con facilidad, que no son orgánicos, y creo que hay que investigar qué está pasando en Poncitlán, que es un tema muy serio, que no termino de entender yo por qué solamente en ese punto de la ribera se está muriendo gente por problemas renales, cuando el lago es muy grande y tiene muchos habitantes en torno. ¿Qué es lo que, digamos, la declaración del Tribunal Latinoamericano del Agua, ¿no? Exacto. Que dijeron, es el caso específico de Poncitlán, entonces. Exactamente. No de toda la ribera de Chapala. No, y bueno, hay que decir, Poncitlán está tomando agua del subsuelo, y creo que el subsuelo en la región trae muchos problemas de minerales, pero además ahí también se aprovechan aguas termales. Las aguas termales no son aptas para el consumo humano si no tienen un tratamiento, son mucho más difíciles, pues. Doctor Montenegro, ¿la contaminación del agua de Chapala nos tiene que preocupar? Definitivamente se debe de abonar para que cada día las aguas estén más limpias, ¿no? Y se hace lo posible. Pero, como lo dijo Agustín, el CIAPA tiene la obligación de darnos agua de calidad, por eso es agua potable. O sea, hay que darle un tratamiento. ¿De qué hay contaminación? Claro que hay contaminación. El Lerma, el Santiago son de los ríos más contaminados. Y las plantas de tratamiento se están manejando precisamente con ese propósito. Antiguamente Guadalajara no trataba sus aguas. Ahorita con la planta del Ahogado, la planta de Agua Prieta, ya se están tratando sus aguas. O sea, ¿qué culpa tienen los que viven aguas abajo de los que están aguas arriba, ¿verdad? Entonces hay obligación de tratarlas para que la gente de aguas abajo también reciba agua de calidad. Por calidad, ¿no? Sí. Raúl Acosta. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, tiene un grado de contaminación el lago, pero no un grado que no permita su potabilización y el uso para consumo humano. Y yo creo que también estamos a tiempo de ver otro tipo de contaminación, como la contaminación difusa. La agricultura, por el uso de agroquímicos, pues genera contaminantes que se arrastran con las lluvias y van a dar al lago. Esa está un poco más dispersa, por eso se llama difusa, y es muy difícil de controlar, pero se tiene que empezar a ver eso, porque en las mediciones de calidad del agua, uno de los principales son los nutrientes dentro del lago, que se provoca la producción del lirio acuático, por ejemplo, que evapora más agua, se ve mal aspecto y provoca ciertos problemas, incluso de mosquitos, etcétera, ¿no? Entonces, la contaminación difusa por nutrientes, sobre todo, sí se debe de... Ya de ella se debe de estar tomando en cuenta, aparte del tratamiento de aguas, que se debe continuar. Gracias, Raúl. Gracias, doctor Montenegro. Gracias, Agustín. Gracias. Nos vamos hasta las 6 en la tercera emisión de Zona 3 Noticias.